Abrimos el segundo punto del orden del día. Este punto corresponde a la comparecencia 486/25 con asiento registral número 5977. La comparecencia se sustanciará por don Andrés Arenas, doctor investigador de la Universidad Alfonso X el Sabio, a quien damos la bienvenida y rogamos tome asiento en esta mesa. Sí, puede pasar adelante. Le informo de que la tramitación tendrá lugar de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 211.3 del reglamento de la Asamblea. En atención a lo anterior, le corresponderá al compareciente un turno inicial de 15 minutos. Posteriormente intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por 10 minutos cada uno para solicitar aclaraciones sobre la primera exposición y finalmente corresponderá al compareciente una segunda intervención para responder a los representantes de los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos. Expuesto lo anterior, tiene la palabra don Andrés Arenas por un tiempo máximo de 15 minutos. Buenos días y bienvenido a esta comisión. Muy buenos días, señor presidente, señorías. Agradezco la invitación para comparecer ante esta comisión en un momento que, sin exagerar, podemos calificar de histórico para la educación. Quiero hacer una mención muy importante que espero marque toda mi intervención en esta honorable comisión. Desde mis inicios en el mundo educativo he entendido que estamos en un desfase de las llamadas sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Son dos situaciones que coexisten en este momento y que tienen características diferentes. Analicemos brevemente la primera. La sociedad de la información, vastamente utilizada ya sea con un buscador como Google o hoy en día con la IA, usted puede informarse de cualquier cosa en cuestión de segundos. Imagínese que pongo en alguna de las herramientas antes nombradas, explíqueme la teoría termonuclear como si fuera un niño y me dará una buena explicación. Lo mismo con cualquier cosa, noticias, eventos, con o sin sesgos, da igual. El que busca encuentra, suelo decir en mis clases. Ahí me detengo un segundo. Esto implica que hay para todos los gustos información para el que dice una cosa, información para el que dice otra. Tanto si creo que el cielo es azul como si quiero buscar a alguien que haya dicho que es verde. Todo lo voy a encontrar. No hay nada que no tenga un lado B para aquellos que recuerdan los vinilos o el cassette. Pero es que ya no tenemos un lado B, sino un lado C, un lado D y así todo el abecedario. Por ello, hoy no traigo la verdad absoluta. A cada frase que voy a decir hoy quizás hay un experto que me desmentirá, pero a otros que planteen algo distinto no será ni uno ni otro postulado. Y para no dejarme en el tintero lo de la sociedad del conocimiento, ya es un estado avanzado de manejar la información. No solo encuentro lo que sea, sino que sé qué hacer con esa información. Puedo generar algo de utilidad. En ambientes educativos lo que se busca es traspasar la sociedad de la información y entrar en la sociedad del conocimiento. Estoy seguro que podremos conseguir en YouTube un tutorial de cómo pilotear un avión, pero dudo que nadie en esta sala quiera abordar un avión con un piloto que diga por los altavoces: hola, hoy los llevaré a su destino siguiendo instrucciones de YouTube, pues en realidad no sé cómo hacerlo. En conclusión, para mí la sociedad del conocimiento es aquella donde todos sabemos qué hacer con la información que recibimos. Obviamente estamos muy lejos de alcanzar la totalidad de la humanidad viviendo en ella. Por cierto, hay una sociedad tradicional que no es ninguna de las dos anteriores. Se refiere a las personas que no desean estar conectadas de ninguna manera, cariñosamente llamados los ermitaños digitales, pero esa es otra clase y hoy no os voy a aburrir. Mucho más breve, una pequeña limitación lingüística que si en algún momento de mi intervención escucháis alguna palabra que pudiera confundir, pido comprensión, pues aunque español, soy de origen venezolano. Así entonces entremos en materia. La irrupción de la inteligencia artificial, la IA, de nuestras aulas constituyen un punto de inflexión comparable a etapas previas de la humanidad. La enseñanza superior llevaba 200 años sin cambiar sustancialmente, como afirman expertos. Hoy la sociedad digital nos demanda nuevas competencias y nos sitúa en la necesidad inaplazable de una reevolución educativa. Nos encontramos ante una oportunidad extraordinaria de transformar la educación para adaptarla al siglo XXI, con la IA como catalizador de innovación. Recordemos momentos en la historia en donde las grandes innovaciones fueron criticadas. Por ejemplo, la radio,
El aparato aleja a los hijos de la conversación con sus padres, emboba a la juventud con música de negritud y charlas vacías. La televisión, según Pierre Bourdieu, dice mostrar el mundo, pero lo que hace es construirlo mediante la selección sistemática de lo visible. Luego las calculadoras. La dependencia excesiva de las calculadoras está socavando las habilidades de cálculo mental y estimación que los estudiantes necesitan para comprender las matemáticas de verdad. Cuando el potencial de Internet se hizo evidente en los años 90 y principios de los 2000, con redes de comunicación global, surgieron críticas intensas, entre otras Neil Postman, que decía: Internet no tiene intención, solo velocidad, y esa velocidad devora el contexto. Pero también otros momentos de la historia, la imprenta de Gutenberg, clérigos y teólogos alertaron del peligro de que cualquiera pudiera leer, y peor aún, interpretar los textos sagrados por sí mismo, erosionando el monopolio eclesiástico sobre el conocimiento. Se llamó el arma del diablo por algunos sectores religiosos, ya que facilitó la circulación de ideas heréticas como las de Lutero. La luz eléctrica, sin ir muy lejos, a finales del siglo XIX, intelectuales y artistas temían que destruyera la estética de la noche, la intimidad y el misterio. Es entonces como entramos en la era de la IA, pero no como la conocemos hoy en día. Me refiero a los trabajos de Turing en 1936 y posteriormente en 1950, sobre si las máquinas podían pensar. Lo cierto es que en la conferencia de Dartmouth en 1956, considerada el acta fundacional de la IA como disciplina científica, propuesta por John McCarthy, Marvin Minsky y Nathaniel Rochester y Claude Shannon, el objetivo era demostrar cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede ser descrita con tal precisión que una máquina puede simularlo. Así, con 5 minutos de consideraciones previas, vamos a tomar el camino principal de esta intervención: la IA regenerativa, popularizada masivamente en el último año por herramientas como ChatGPT, ha pasado en tiempo récord de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un instrumento cotidiano para millones de estudiantes en todo el mundo. Estamos siendo testigos de un cambio disruptivo. La IA ofrece aprendizajes personalizados, tutoría instantánea y análisis avanzada de datos educativos, algo impensable hace unos años. Todo esto acontece en un contexto social y económico en el que formar talento adaptable y tecnológicamente competente no es opcional, sino estratégico. En palabras del profesor Charles Fadell, los sistemas educativos están anclados en un modelo del siglo XIX. El cambio debe empezar desde la raíz, repensar no solo qué pensamos, sino cómo lo hacemos. Esta comparecencia no pretende alarmar, sino motivar. Nos toca abordar con mirada constructiva cómo la IA puede convertirse en aliada de la educación madrileña. Estamos ante una oportunidad maravillosa: reinventar metodologías docentes, impulsar la investigación y hacer nuestras universidades más inclusivas y eficientes. Como investigador universitario vengo a compartir evidencias y reflexiones sobre por qué la IA puede y debe beneficiarnos a todos en un ecosistema universitario en Madrid. Confío que al final de esta intervención coincidamos en la llamada corresponsabilidad de toda la comunidad académica para lograr una transformación ética, equilibrada y exitosa. El primer argumento que respalda esto es también el más evidente. Nuestros estudiantes están usando estas herramientas masivamente. Recientemente, datos de un estudio de la Fundación SID revela que el 90% del alumnado universitario utiliza la IA para estudiar y casi 4 de 10 lo hace a diario. Lo hacen principalmente con fines académicos. Más de un 60% la emplea para resolver dudas o problemas concretos. Casi la mitad recopilar información, redactar trabajos y un 40% para organizar sus tareas. Herramientas como ChatGPT se encuentran entre las más utilizadas por 8 de cada 10 estudiantes, acompañadas de Gemini, Copilot o aplicaciones de análisis de datos. En suma, la gran mayoría de nuestros jóvenes percibe que la IA mejora su rendimiento académico de forma significativa. Hay evidencia que los alumnos ya han dejado de usar Google para buscar cosas, prefieren pedírselo a la IA.
Este panorama tiene dos implicaciones directas. En primer lugar, ignorar o prohibir la IA en la enseñanza es simplemente inviable. Como bien lo ha expresado un profesor universitario, el doctor Carlos Fellosa de la Universidad Politécnica de Cataluña, dice: lo iban a hacer igualmente, al menos les enseñaré a usarlo de manera diferente, de manera más constructiva. Lejos de penalizar el uso del ChatGPT, ha optado por integrarlo en su asignatura, recompensando a quienes justifiquen su uso correctamente. La razón, pues reconoce que los estudiantes recurrirán a ella de todas maneras y prefiere enseñarla con un rigor académico, mostrando cómo verificar la precisión de las respuestas generadas y cómo evaluar la veracidad de lo que consultan. Este enfoque proactivo ejemplifica la transformación pedagógica que se nos demanda, pasar de prohibición a pedagogía en la IA. En segundo lugar, la extensión del uso estudiantil coloca al profesorado de instituciones públicas y privadas por igual ante el reto impostergable de adaptar sus métodos didácticos y evaluativos. Muchos docentes ya constatan en sus aulas respuestas elaboradas con IA en exámenes o estudiantes que preparan materias con el uso de ChatGPT en lugar de consultar la bibliografía tradicional. El modelo clásico de enseñanza y evaluación centrada en la repetición de contenidos o clases magistrales se ve cuestionado. Si una IA puede generar al instante una respuesta factual o un ensayo básico, entonces nuestro rol como educadores debe evolucionar. Debemos fomentar tareas más analíticas, creativas y reflexivas, aquellas en las que el valor añadido humano, el pensamiento crítico, la originalidad, la argumentación profunda salgan a relucir. Eso implica, por ejemplo, rediseñar preguntas de examen que inviten a contrastar las ideas que ofrece la IA, realizar más evaluaciones orales o prácticas en las que el estudiante pueda demostrar comprensión más allá de lo que un algoritmo podría producir. En uno de mis artículos científicos en la revista Telos de Fundación Telefónica indico la urgente necesidad del reciclaje docente. De hecho, el artículo se llama La revolución de la inteligencia artificial en la educación. He querido poner sobre la mesa una transformación ineludible que ya está reconfigurando la enseñanza, la irrupción de la IA y su uso masivo por parte del estudiantado. Esta revolución no es solo tecnológica, sino epistemológica y cultural. No se trata únicamente de incorporar nuevas herramientas al aula, sino de comprender que el propio paradigma de acceso al conocimiento ha mutado. Frente a este cambio, sostengo con firmeza que el sistema educativo no puede responder con pasividad o desconocimiento. Los estudiantes están utilizando modelos de lenguaje, asistentes inteligentes y generadores automáticos de contenido como parte de su cotidianidad cognitiva. ¿Estamos los docentes preparados para guiar y elevar su uso? La respuesta, en muchos casos, es un inquietante no. Es por ello que abogo por un reciclaje urgente y sistemático del profesorado. No basta con ofrecer formación técnica o tutoriales funcionales. Lo que está en juego es una nueva alfabetización pedagógica frente a una inteligencia artificial que no solo responde, sino que simula comprender. Enseñar en la era de IA exige repensar nuestros métodos, nuestros criterios de evaluación y sobre todo el lugar que ocupa la figura docente en un ecosistema donde la máquina comienza a parecer más educada que el maestro. No se trata de reemplazar al profesorado, ni mucho menos, sino de reivindicarlo desde otro plano, como curador crítico, mentor ético y guía epistémico en un entorno que, si no es acompañado, puede volverse profundamente deshumanizado. La IA ha venido para quedarse, como todas las invenciones que mencioné al principio. Insisto, no se trata de bajar el nivel de exigencia, sino al contrario, la IA nos obliga a elevar el listón pedagógico. Como señalaba un reciente foro sobre IA y educación, el mayor cambio será que el estudiante pase de saber responder a saber preguntar, cultivando su curiosidad e iniciativa propia. La disponibilidad ubicua de información automatizada debe empujarnos a centrar la enseñanza en competencias superiores. La capacidad de formular buenas preguntas, de resolver problemas complejos, de colaborar e innovar. Ya existen evidencias de su uso didáctico
y esto puede aumentar la motivación del alumno y el interés de ellos. Un estudio internacional sobre TIC, robótica e IA en una universidad concluyó que los estudiantes perciben mayor interés por temas tratados cuando se incorpora esta tecnología en el proceso de aprendizaje. En otras palabras, si guiamos bien su uso, la IA puede ser un estímulo y no una distracción. En definitiva, señorías, la IA está aquí y nuestros estudiantes la emplean activamente. Como formadores tenemos la responsabilidad de ponernos al día. Debemos actualizar nuestras tecnologías. Y para lograrlo es esencial mirar también a los ejemplos positivos que están emergiendo de nuestras universidades madrileñas. Los alumnos, y lo digo en mayúscula, se aburren. Hacen los deberes y hasta los trabajos finales con IA. ¿Qué valor añadido les podemos dar? Ya me quedan 30 segundos, no puedo ahondar en los casos que había traído para analizar, sin duda me puedo extender mucho. Permítanme insistir, la tutoría humana sigue siendo indispensable, la IA podrá dar repaso de contenidos, corregir test simples o proveer explicaciones iniciales, pero carece de empatía e intuición pedagógica. La capacidad de inspirar que tiene un buen docente humano, no hay nada menos humano que una persona que se parezca a un robot, escribía un autor al reflexionar sobre este tema. Por ello, el rol del profesor siempre estará presente para motivar, desarrollar pensamiento crítico, incentivar investigación profunda, desplegar las habilidades socioemocionales de cada alumno y, por encima de todo, ser ejemplo a seguir. Gracias. Muchísimas gracias, señor Arenas. Por favor, si me apaga el micro, lo agradezco. Muchísimas gracias por su presencia hoy en esta comisión y por la intervención. Seguidamente abrimos el turno de los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, al exclusivo objeto de pedir aclaraciones al compareciente. Así que, por Vox, tiene la palabra señor Gallardo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Arenas, por la verdad, por esta exposición. Me ha maravillado en muchas cosas. Bueno, lo primero que quería hacer una reflexión un poco sobre su trayectoria, ¿no? Pues me ha sorprendido que bueno, le he preguntado a la inteligencia artificial un poco por usted, por hacer honor a de lo que estamos hablando. Y bueno, la verdad que su currículum pues impresiona, ¿no? O sea, realmente sabe de lo que habla. Y desde aquí le agradecemos que pueda venir aquí a aportarnos, a darnos una visión, ¿no? Yo comparto con usted la visión de que es el momento, ¿no? Si estudiamos un poco la evolución que ha tenido todas las tecnologías en la humanidad y sobre todo la implantación, ¿no? Me gusta el gráfico este que enseñan pues muchos videotutoriales sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que dicen lo que tardaba la tecnología en llegar a los 100 millones de usuarios, ¿no? Pues cuando hablábamos, por ejemplo, de la luz o de que llegó a tardar 60 años, el Internet o algo de eso, incluso en los últimos años, ¿no? La tecnología más moderna, pues las redes sociales, ¿no? Pues lo que podían tardar. Y ahora ChatGPT, ¿no? Que en menos de un mes llegó, ¿no? O sea, estamos hablando a esos 100 millones de usuarios, ¿no? Estamos hablando de que es algo que llega ya, ¿no? Y además que cada día evoluciona, ¿no? Hace poco yo me estaba también preparando una charla sobre inteligencia artificial y cuando la tuve que actualizar, cuando la di, pues la tuve que cambiar entera, ¿no? Porque pues habían salido pues nuevos avances, nuevas cosas y esto es así, ¿no? Vamos tarde, pero también sobre todo me ha encantado de su exposición un poco lo que usted nos cuenta hoy, porque no nos ha hablado en general de la IA, ¿no? No nos ha hablado de la técnica, no nos ha hablado de que hay que enseñar a nuestros profesores a usar esta herramienta, ¿no? Nos ha hablado un poco algo más casi filosófico, ¿no? Y yo además me ha venido aquí mi vena también, yo soy teólogo de estudios y ingeniero también, y yo creo que me ha ayudado mucho más la parte de letras puras que la técnica hoy en día, ¿no? Porque efectivamente estamos en un reto sobre la verdad, ¿no? Esa dicotomía entre el conocimiento y la información que usted hablaba, y sobre todo que es un cambio de raíz, ¿no? Me ha quedado esa frase que ha dicho usted ya no es tanto el qué pensar, sino cómo lo hacemos, ¿no? Pues efectivamente es clave, ¿no? El pensar, y yo creo que la inteligencia artificial pues nos trae un nuevo reto al que nos tenemos que adaptar, y sobre todo el sector educativo, ¿no? El sector universitario se tiene que adaptar. Siempre hemos pensado, o yo por lo menos he pensado, que cuando había que transformar la educación, pues igual había que empezar en los colegios y tal, pero no, es en la universidad donde hay que transformar la educación, sobre todo
en la universidad a aquellos que van a ser luego docentes, ¿no? Es decir, que igual seguramente donde más tenemos que hacer esto fuerza es en transformar la educación universitaria a aquellos que van a dedicarse a la docencia en el futuro, ¿no? A mí me gustaría, hoy, con su trayectoria, ¿no? Con los estudios, si nos podría dar un poco luz, ya hay cosas más concretas, ¿no? Al final, de lo que está haciendo la administración pública para adaptarse, para que las universidades se adapten a este nuevo reto y sobre todo de lo que podríamos hacer. Yo creo que no consiste ahora tanto en echarnos culpas, sino vamos a avanzar, ¿no? Yo también siempre he pensado que la política tenemos que ir un paso por detrás de la sociedad civil, pero uno, no hay que ir 10. Es decir, con uno me basta, ¿no? Cuando vamos un paso por delante, malo, porque por lo general aplicamos nuestros estándares y vamos a veces al margen de la realidad, ¿no? Pero tenemos que ir un paso por detrás. Y aquí lo difícil es que, el ritmo de lo público es más lento que el ritmo de la sociedad civil y ya en esto pues es mucho más, ¿no? O sea que igual, incluso aquí ya ir un paso por detrás nos estamos quedando tarde, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo cree o qué recomendación nos daría usted a esta Cámara Legislativa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo nos tenemos que aplicar el cuento para ayudar a nuestras universidades públicas, principalmente, a adaptarse, ¿no? Es decir, que como docente, ¿qué necesita como docente de la Asamblea de Madrid para que realmente pueda meterse en esta ola de la inteligencia artificial? Porque nos podemos pensar que es formación técnica o incluso propios recursos. Es decir, las inteligencias artificiales las hay gratuitas, pero las hay que no. Es decir, y puede ser que simplemente basta con licencia, tal. Pero yo creo que usted ha ido más allá, ¿no? No consiste tanto en aprender de la técnica. Yo, por ejemplo, soy también usuario de inteligencia artificial y le pido a la propia inteligencia artificial que me ayude a usarla, ¿no? Y que me enseñe. O sea, que no es tanto en sí el que necesitemos aprender cómo se usa, ¿no? Sino yo creo que es un poco la filosofía que hay detrás, ¿no? La raíz, como bien usted decía. Y hablaba de corresponsabilidad entre todo lo que es el sector docente, ¿no? Hay una parte que tiene que poner la propia universidad, que tiene que proponer los propios docentes, pero yo creo que también tenemos que tener una parte de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que le pido, ¿no? Si nos puede dar un poco de luz desde su punto de vista ya, tanto docente, incluso como académico, que ha estudiado el tema, es decir, ya no solamente en su experiencia tal, veo incluso que tiene una trayectoria de investigación sobre esto potente, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Algo concreto, porque es verdad que nos podemos quedar, seguramente todos los de esta sala opinamos lo mismo en este aspecto, ¿no? Que la inteligencia artificial es una herramienta que ha venido para quedarse, que la tenemos que utilizar, la tenemos que implementar en nuestro día a día y tal, pero a veces igual nos falta lo concreto, ¿no? ¿Cómo lo concretamos? Es decir, ¿qué necesita el sector docente? ¿Qué necesita la Universidad Pública Madrileña para que realmente poder transformar la educación, poder transformar a los docentes y que estos puedan transformar a los alumnos, ¿no? Vivimos también en un momento de donde ya el tener una carrera universitaria no es garantía de una vida laboral como lo era hace 10 o 20 años, ¿no? E incluso otros itinerarios formativos como la formación profesional están más en auge o están siendo están cogiendo protagonismo, cosa que yo creo que también es bueno, y también eso tenemos que buscar ese cambio en la mentalidad de nuestros jóvenes, pero lo que no podemos hacer es que la universidad, que siempre ha sido esa casa de conocimiento, ¿no? Y siempre ha sido ese lugar donde se buscaba la verdad y se encontraba la verdad, que se quede atrás, ¿no? Se quede atrás porque unas máquinas han sabido sustituirlas, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? El que la universidad siga siendo universidad, ¿no? Y entonces, si nos puede dar unas pinceladas sobre esto, yo se lo agradezco. Y poco más, ¿no? Agradecerle su exposición, la verdad que reitero, ¿no? Que me esperaba una cosa mucho más técnica, ¿no? Me esperaba una cosa mucho más, hablar concretamente de la inteligencia artificial o de sus reproducciones, pero me ha gustado el que ve que no es una cuestión de técnica, ¿no? Es una cuestión casi filosófica, ¿no? De la raíz del conocimiento, y que creo que nos toca a todos y que igual un día también tendremos que hablar de cómo afecta la inteligencia artificial a los parlamentos, ¿no? y a la política, ¿no? Y cómo también deberíamos incluso hasta cambiar, ¿no? Nuestra forma de hacer política, nuestra forma
hacer la red pública, incluso de legislar, de gobernar, de tomar las cuestiones, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, señoría. La señora Bernardo Llorente, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señor profesor Arenas. Pues, muy agradable escuchar su comparecencia. Y mire, habla usted en varias ocasiones sobre la deshumanización de la inteligencia artificial en su comparecencia. Y me alegra que hable de esto, porque yo creo que es un tema muy importante del que hay que tratar. Y por eso quiero decir, entre otras cosas, que este grupo parlamentario ha presentado una iniciativa precisamente sobre la deshumanización de la inteligencia artificial, ya que nos parece interesante abordarlo. Mire, informándome sobre usted y leyendo su currículum antes de venir a esta comparecencia, he visto una frase, si la inteligencia artificial no me ha engañado, que dice algo así como que la inteligencia artificial puede corregir un texto, pero no enseñar a pensar. Creo que es una frase suya, corríjame si no es así. Y en la que estoy, la verdad, totalmente de acuerdo. Y también, por otro lado, me ha sorprendido que a lo largo de su comparecencia no haya hablado usted de algo a lo mejor un poco menos filosófico, como decía el compañero anterior, pero sí algo necesario, que es la inversión que hay que hacer precisamente para controlar o para ver qué hacemos con la inteligencia artificial, tanto en la docencia como en el resto de campos, ¿no? Y sobre todo, pues en uno de estos objetivos, que en este caso, en cuanto a la docencia, sería en la formación. Mire, entiendo que usted está de acuerdo con la irrupción de la inteligencia artificial en el ecosistema universitario madrileño, que es de lo que, un poco se supone que veníamos aquí a hablar. Ha sido significativa, afectando tanto a la docencia como a la investigación, a la gestión académica y sobre todo a la vinculación con el tejido empresarial, que también tiene mucho que ver. Nadie pone en duda que la inteligencia artificial es una tecnología transformadora, de propósito general y adopción acelerada, un impacto transversal en la economía, la ciencia, la educación y sobre todo en la sociedad. Su incorporación es ya imprescindible para mantener una competitividad global. España es un país que va a invertir más de 2.000 millones de euros entre los años 21 y 25 en inteligencia artificial y digitalización, y sobre todo impulsando el talento, la investigación aplicada y la colaboración precisamente de la universidad. Empresas a través de los programas ENIA o Generación D o la misma cátedra ENIA están precisamente en este tema. Las universidades están adoptando la inteligencia artificial de forma creciente, no solo en investigación, sino también, como decía, en docencia, en la gestión académica y sobre todo en la gobernanza, aunque todavía hay bastantes desigualdades, yo creo, y hay márgenes de mejora. La inteligencia generativa está modificando profundamente los métodos de investigación y la enseñanza, demandando nuevas competencias, marcos normativos y un rol estratégico reforzando precisamente del profesorado. La oferta académica en inteligencia artificial, algo de lo que también yo creo que hay que tratar, sigue siendo insuficiente, porque no podemos empezar quizá la casa por la ventana, ¿no? Que quizás es lo que pretendemos todos, la inmediatez y la rapidez precisamente en este tema. Pues decía que sigue siendo insuficiente frente al crecimiento, demanda de los profesionales formados en la tecnología. Se requieren muchísimos más másteres, doctorados y formación precisamente de calidad, y me gustaría que me diera usted también su opinión sobre esto. En el campo de la ciencia y la investigación, la inteligencia artificial permite acelerar descubrimientos, mejorar simulaciones y abrir nuevas vías de colaboración científica abierta. Miren, el pasado 23 de mayo, el Consejo de la Unión Europea, porque esto yo creo que también traspasa tanto nuestra región como nuestro país, el Consejo de la Unión Europea aprobó la Estrategia Europea de la Inteligencia Artificial en la Ciencia. Y esto precisamente promueve su uso ético, responsable e inclusivo en investigación, mejorando el acceso a datos, herramientas y reforzando el papel de Europa en la ciencia global. Las universidades están adoptando la inteligencia artificial en 4 ámbitos clave, bajo mi juicio, que es la investigación, la docencia, la gestión académica y la gobernanza, como les he dicho antes. Sin embargo, la aplicación de ciertos sistemas de inteligencia artificial requiere una implementación contra el Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial, que identifica
como alto riesgo ciertos usos educativos, por ejemplo, sistemas de puntuación automatizada o monitorización precisamente estudiantil. Es imprescindible, si creemos, desarrollar mecanismos sólidos de gobernanza y supervisión humana de la inteligencia artificial en el entorno universitario. Me gustaría que también me dijera su opinión sobre esto. Aparte de las inversiones que se han hecho por parte de los PERTES en el marco de ENIA, que han sido 289 millones, han permitido a las universidades públicas mejorar sus infraestructuras digitales e iniciar procesos de adopción de la inteligencia artificial, aunque la penetración sigue siendo desigual y queda bastante camino por recorrer. Existe una alta demanda de profesionales formados, que es lo que le he comentado antes. Me gustaría también que nos diera su opinión sobre qué cree usted que se puede hacer para la formación que vaya igual de rápida de los docentes para llegar a alcanzar precisamente este objetivo. Mire, creemos que, como conclusión un poco, porque tampoco tengo mucho más tiempo, la IA está transformando estructuralmente el ecosistema universitario español y en Madrid no es una excepción, y acelera la investigación, reconfigurando la docencia, impulsa nuevas titulaciones y exige marcos de gobernanza sólidos. Las universidades están comenzando a adaptarse, pero para consolidar esta transformación se requiere continuidad en la inversión, por eso hablaba antes de inversión, y una visión estratégica de país y una política universitaria alineada con los retos digitales. Y por último, no sé el tiempo que me queda. Tres minutos y medio. Ah, vale, pensaba que iba peor. Vale, sí que nos gustaría también saber qué opinión tiene usted del control de los algoritmos, porque también creemos que es una parte muy importante dentro de la docencia, dentro de la formación y dentro de la ciencia, que es muy importante. Tras su comparecencia vamos a tratar aquí una iniciativa del Grupo Parlamentario Más Madrid, que la trae aquí precisamente sobre los protocolos de evaluación en la parte de la inteligencia artificial de la salud. Algo también muy importante, y me gustaría también que me dijera exactamente qué opina. Y bueno, pues por terminar, he leído varias cosas a lo largo de estos días sobre su trabajo, su currículum, y como le decía antes, dentro de las cosas que hemos visto, usted valora positivamente los proyectos que se hacen de Madrid en el consorcio de las universidades y empresas, pero sobre todo usted prioriza el acceso abierto a los resultados. Me gustaría también que nos comentara esto. Y también parte de las cosas que he leído es que usted habla de la falta de la inversión pública en la inteligencia artificial educativa frente a otras comunidades autónomas. En este caso, creo que usted ha puesto en algún sitio, en algún momento, el ejemplo de Cataluña, que se hace más inversión que en la Comunidad de Madrid. Así que creo que le he dejado ahí unas cuantas preguntas encima de la mesa, las que pueda y con tiempo, que me gustaría que me las contestara. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Gómez Perpiñán, representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, tiene su turno. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor Arenas. Indudablemente un perfil muy completo. El Partido Popular le presenta en su iniciativa como doctor investigador de una conocida universidad privada de la región, pero por lo que he visto en su perfil, usted se presenta también como abogado y como periodista, ¿no? Es más, le reconozco que yo no conocía el contenido de sus publicaciones. Usted de este tema sabe muchísimo más que yo, ya se lo digo de antemano. Pero yo sabía que su nombre me sonaba de algo, y efectivamente, ¿no? Si no me equivoco, usted lleva a cabo un programa, ¿no? en Capital Radio, ¿no? Del que proceden posiblemente la mayor parte de las entradas relativas a usted cuando se hace una búsqueda, digamos, sobre su trayectoria en fuentes abiertas. Esto yo creo que es bastante habitual. A la academia siempre le cuesta un poquito más sacar la cabeza, y los medios de comunicación por lo general lo tienen un poquito más fáciles, ¿no? Y entre ellas, pues he visto multitud, ¿no? de entrevistas muy interesantes, inclusive algunos conocidos de esta casa, sin ir más lejos, el propio presidente de esta comisión, con el que pudo conversar hace
aproximadamente un año, si no tengo mal entendido, quizás sobre temas que a lo mejor no están tan conectados con su ámbito de investigación, como puede ser la estrategia electoral del Partido Popular con relación a la población latinoamericana. Bueno, en cualquier caso, yo creo que, y esta es una petición que le hago más al Partido Popular que al comparecente, que la verdad que me ha encantado, su intervención, se lo tengo que reconocer. Yo creo que tenemos que ser, le cojo el guante además al portavoz del Partido Popular de la última sesión, tenemos que ser rigurosos en la descripción de los comparecientes, por transparencia, por respeto al compareciente y sobre todo, digamos, por respeto a la comisión, para que sepamos exactamente quién es la persona que viene, y si es un perfil, digamos, tan completo, que tiene varios registros, ¿por qué no, digamos, figurarlo directamente en la petición de la comparecencia? Yo creo que con un poquito de esfuerzo por parte de todos podemos hacer que la comisión efectivamente sea un poquito más transparente. En cualquier caso, esto no es óbice para que desde Más Madrid le demos la bienvenida a esta casa y que quizás, se lo tengo que ser honesto, las diferencias políticas que podamos mantener con la línea editorial de su programa, que son esencialmente las que mantenemos con el Partido Popular, no impidan que hoy podamos reflexionar acerca de sus aportaciones en esta comisión, aunque nos ha dicho que no trae la verdad absoluta. Nosotros tampoco. Tenemos algunas opiniones que en algunas ocasiones son acertadas y en muchas otras pues efectivamente son erróneas. Yo creo que su aportación puede ser valiosa para la comisión por los conocimientos que ha demostrado en materia de IA y particularmente conectados a la docencia, pero también posiblemente porque usted conozca muchísimo mejor que yo el ecosistema de empresas y de intereses que hay detrás de esa parte de la universidad pública madrileña que sí que cuenta con el favor y el apoyo del gobierno de la Comunidad de Madrid. Posiblemente no conozca las 14 universidades privadas, pero yo creo que 4 o 5 en las que ha trabajado, yo creo que sí que las conozca, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el modelo de negocio? Mire, usted en uno de sus programas que he podido ver también coincidía con la señora Vigil, portavoz adjunta del Partido Popular en esta casa, en torno a la excesiva presión impositiva. Voy a ir al tema de la IA, simplemente es una forma de aterrizar, ¿no? Y no es que nosotros pensamos que se pagan pocos impuestos, sino que posiblemente la Comunidad de Madrid los paguen las personas equivocadas. Claro, para usted, que si no estoy mal informado, se ha formado en Miami, ¿no? Y en escuelas de negocios, yo creo con una orientación muy clara, yo diría que próximas a los postulados de los Chicago Boys y que posiblemente importaron algunas universidades venezolanas, quizá esto que le digo yo pues le parezca una herejía, pero es lo que pensamos. La carga impositiva de una familia trabajadora en Madrid está a años luz de la carga impositiva de un multipropietario. La carga impositiva de un autónomo es porcentualmente muy superior a la de una gran empresa. Y esto yo creo que no tiene vuelta de hoja. Las deducciones fiscales a los que más tienen las pagan las clases medias y las clases trabajadoras a través de sus impuestos, pero sobre todo mediante la devaluación de servicios públicos, ¿no? Entre ellos, la universidad pública y todo lo que entraña la universidad pública. ¿Por qué querría un gobierno devaluar lo público? Pues yo creo que es muy sencillo, porque es que es la forma más directa de abrir nuevos nichos de negocio. El sistema universitario madrileño cuenta con el 22,4% de todo el alumnado universitario de España. Es una absoluta barbaridad. Más de la mitad cursan estudios en centros públicos y, sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid no para de conceder autorizaciones para la creación de nuevos centros privados, desatendiendo incluso informes que cuestionan la viabilidad de algunos de estos centros. El plan de trasvase del alumnado que plantea el gobierno, yo creo que tiene una palanca fundamental que no es precisamente la excelencia o la libre competencia, sino que es la infrafinanciación de la universidad pública. La región más rica es, paradójicamente, la que menos invierte en toda España. Y se lo dice alguien que, aunque no sabe de este tema de la inteligencia artificial tanto como usted, se lo puedo asegurar, sí que sé algo del sistema público, porque es en el que yo me he criado, en el que yo he echado los dientes, ¿no? 35 años, primero como alumno y ahora como profesor. Si usted, señoría, viera las condiciones en las que mis alumnos de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense de Madrid tuvieron que hacer su examen el pasado viernes, yo creo que a su exposición de hoy le añadiría como mínimo un par de puntos mucho más críticos. Se lo digo a usted y se lo digo también al resto de oyentes en el día de hoy, ¿no? También inclusive respecto a la inteligencia artificial, porque ¿de qué innovación digital hablamos cuando resulta que hay facultades públicas en la Comunidad de Madrid que no pueden ya ni siquiera comprar fondos bibliográficos, que no tienen recursos ni para arreglar los estores de las aulas, ¿no? Y no le digo ya siquiera para instalar aire acondicionado. La señora Ayuso está devaluando la universidad pública y mientras eso suceda, pues hablar de digitalización y de inteligencia artificial, desde mi humilde punto de vista, es una entelequia. Usted ha dicho que la inteligencia artificial representa un punto de inflexión y yo creo que es absolutamente cierto, pero para eso hace falta que desde las administraciones públicas se adopte una perspectiva innovadora. Y eso requiere de algo que yo creo que usted ha omitido, al menos en esta primera parte de la intervención, que es la inversión. Por tanto, dado que parece que a usted le hacen un poco más caso que a nosotros, le animo, señoría, y con esto lo dejo, a que les diga que para que la inteligencia artificial tenga sentido en el entorno universitario, hace falta como mínimo que en el futuro existan universidades en la Comunidad de Madrid a las que puedan ir todos los madrileños, los que pueden pagar 20 o 30.000 euros por curso y también aquellos que quizás no lo puedan. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra señora de las Heras. Gracias, presidente. Buenos días, doctor Arenas. Bienvenido al Parlamento madrileño. Le agradecemos la explicación tan exhaustiva y clara que nos ha dado y si no le importa, y por profundizar un poco más en la materia, al finalizar mi intervención le haré algunas cuestiones también para que nos complete en el siguiente turno de intervención. Señorías, estamos todos de acuerdo que la IA ha llegado para revolucionar nuestras vidas y para quedarse, y por eso son importantes las comparecencias de expertos, de profesores, de doctores en la materia, para entender las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial en el sector educativo. Doctor Arenas, la irrupción de la inteligencia artificial al campo laboral y estudiantil ya es imparable y como no puede ser de otra forma, queremos estar a la última para acompañar, cuidar y velar por la formación de nuestras nuevas generaciones, de los futuros arquitectos de Madrid, de los futuros médicos de Madrid, de los futuros ingenieros de Madrid y de los futuros periodistas, en resumen de todos los chavales que estudien o que quieran estudiar aquí en la Comunidad de Madrid y que, por cierto, hoy se examinan de EBAU y les mandamos suerte y ánimo desde esta comisión. La Comunidad de Madrid es una región de excelencia educativa, es pionera tecnológicamente y qué decir si tenemos los mejores docentes y las mejores universidades públicas, tanto privadas. Como una región pionera en materia de digitalización, tenemos una consejería propia que está dando cobertura a todos los madrileños y que con un gran consenso parlamentario creó la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y sus habitantes están conectados al presente pero también al futuro. Por ello la IA nos interesa, porque ya está en los nuevos métodos de enseñanza, en las nuevas fórmulas de estudio, al igual que la implementación en muchos sectores profesionales. La IA es una realidad que está actualizándose constantemente y que permite profundizar en cualquier materia y en la recopilación de contenido o de información. Podemos decir que es un buscador con más acierto, con más atino. Hay estudios que ya dicen, como ha dicho usted, señor Arenas, que el 90% de los estudiantes ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para estudiar. Y conozco casos cercanos de estudiantes que están utilizando la inteligencia artificial no para hacer trampas, sino para exigirse más a sí mismos. Simulan en exámenes en ChatGPT, plantean sus dudas y corrigen sus respuestas. No están buscando engañar al profe, sino ser más analíticos. Están aprendiendo mejor, están utilizando las nuevas tecnologías para profundizar, para practicar, para reforzar sus conocimientos. Y eso también dice mucho de ellos, porque las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones, son más conscientes de lo que cuesta un peine y les gustaría ser los mejores para llegar a ser lo que quieran ser. Lo que dicen los estudiantes es que ya no rehuyen del esfuerzo, sino que les suman constancia utilizando herramientas que les pueden ser útiles. Por tanto, la IA bien utilizada potencia el estudio. Y evidentemente sabemos que ya hay herramientas que tienen el profesorado para dictarse un texto o un trabajo ha sido copiado o realizado con IA. Y quizás en este sentido el profesorado pueda exigir unos criterios para realizar el trabajo de cualquier materia con un enfoque que utilice la razón, el análisis de hechos con rigor, cuestionar discursos, utilizar la lógica para rebatir argumentos, que eso es muy importante actualmente, y conseguir que los alumnos de Madrid salgan de la universidad con unos conocimientos y un criterio propio. Personas formadas e informadas, difícilmente pueden ser manipuladas, y para evitar así pensamientos en masa, en bloque o dirigidos.
El objeto de esta comparecencia es la IA en la universidad, en la educación, y le quería preguntar por varias cuestiones un poco más amplias y que, si tiene a bien, me las responde. La introducción de la IA puede deshumanizar la docencia y restarle importancia al profesor. ¿Qué políticas tienen previstas las universidades para evitar el uso de herramientas de IA en trabajos y exámenes? Porque yo creo que debemos de entender la IA como un complemento y no como un sustituto. Es decir, reforzar el conocimiento para reforzar la sabiduría humana sin olvidar que las universidades son el ágora de estudio, del pensamiento crítico y del debate. Y así, y memorización también. No tiene sentido denostarla. Hay que conservarla en los currículos académicos para encontrar un equilibrio con las vertientes del estudio y dentro de la naturaleza de cada tipo de estudio. Como decía, ya hay diversas iniciativas puestas en marcha para fomentar la formación en IA dirigidas a jóvenes, a profesionales y también empresas. Ya se ofrecen cursos gratuitos para jóvenes, para profesionales y para empresas. Y vamos a seguir poniendo la tecnología al servicio de la educación y del talento madrileño, que es mucho y cada vez mejor. Como los cursos gratuitos, en colaboración de Microsoft y Fonderes de la Comunidad de Madrid, que ofrece una formación gratuita a 100.000 jóvenes. También Madrid Aula Digital, una plataforma que ya ha formado cerca de 22.000 madrileños en IA y en realidad virtual. En el campo de la FP se han desarrollado cursos de IA y Big Data para seguir en la línea de la evolución y control de las nuevas herramientas digitales. Y nos preocupa la distancia entre generaciones, pero también hemos sabido enderezar la situación con cursos de productividad en inteligencia artificial o programas de formación para desempleados que incluyen cursos de inteligencia artificial. La Universidad Rey Juan Carlos tiene el plan de transformación y empoderamiento mediante IA, que lo que están haciendo básicamente es que han llegado a un acuerdo con Microsoft para intentar aligerar la burocracia interna de las universidades. La Politécnica de Madrid tiene centros con la OTAN en los que investiga acerca de la IA. La Autónoma de Madrid tiene Neurotech, que es un centro también de investigación. Universidades públicas y privadas se unen de nuestra región ya porque ya están incorporando herramientas de IA para detectar el abandono temprano, para diseñar itinerarios formativos adaptados a cada alumno y para investigar con rigor y rapidez en áreas como la biomedicina, sostenibilidad o la ingeniería avanzada. Estas creo que son iniciativas que ya están puestas en marcha en la Comunidad de Madrid por ese firme compromiso de preparar a los madrileños para que los desafíos se conviertan en oportunidades. Y eso también es inversión. Necesitamos liderazgo político en este campo con una visión institucional en la que ustedes como docentes tenéis un gran papel, doctor Arenas. En definitiva, la IA está mejorando la calidad de la docencia, personalizando el aprendizaje, optimizando la gestión académica y abriendo puertas. Y sobre todo, que los alumnos de hoy se formen para crecer y para ser quienes quieran ser. Madrid está preparada para liderar esta transformación. Lo hacemos desde la confianza, desde la innovación y desde el compromiso de las nuevas generaciones. Y como decía antes, la IA no es una amenaza si la sabemos gobernar. Anticipándonos a lo que viene, formaremos talento. Y el Grupo Parlamentario Popular seguirá pujando por la formación con vocación de excelencia. Y señoría de Más Madrid, me asombra que ustedes sean precisamente los que vienen, los que digan los que vienen o dejan de venir a este tipo de comisiones, porque el señor Arenas creo que lo que ha hecho ha sido una intervención bastante clara, bastante concisa, bastante amplia, rigurosa, sin ningún tipo de ideología, que no estaba cargada tendenciosamente. Y creo que usted, con el comentario que ha hecho al principio de su intervención, se ha pasado un poco de la raya. Porque cuando Pablo Malabé vino a este mismo sillón donde usted estaba, nadie dijo que ocupaba el número 72 de las listas por Madrid. Y todo el mundo escuchó su discurso, le escuchamos, nos informó. No hay debate, por favor. Y pues hoy no estaba Señor Perpiñá, la verdad. Pero bueno, el señor Arenas, enhorabuena, felicidades por esta intervención y llamaremos a más profesores, a más doctores para que nos sigan informando sobre esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Para contestación a los representantes de los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Arenas. Muchas gracias. Bueno, realmente bastantes preguntas. Voy a ir tratando de responder por bloques. Hay alguna que pareciera que es una constante en todos los grupos parlamentarios. ¿Qué debemos hacer para ayudar a los profesores? ¿No? Lo he detectado en casi todas, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de profesores. Hay el profesor actual, el como yo, que sin duda no hay nativos de IA. O sea, no hay nadie que haya nacido con IA y hoy en día sea un doctor con IA. No lo hay. O sea, hay, sí, ingenieros en IA, con máster en IA y quizás tienen un perfil muy técnico. Ciertamente, mi perfil es muy transdisciplinario. De hecho, por algo ANECA crea una comisión cero para personas como yo que somos entre abogados, periodistas, mi MBA, o sea, somos híbridos en muchas cosas y eso está muy bien.
¿Qué podemos hacer para ayudar a los profesores? Como dije, hay los profesores actuales y los que vienen. Es decir, los que se están formando hoy en magisterio, los que están haciendo el máster de profesorado. Allí creo que el enfoque puede ser si hay algo que se entiende, es que en los currículum académicos en toda España hay lo que llamamos pues un perfil que debes cumplir, o sea, unas asignaturas que debes dar que pasan a revisión de la memoria de ese programa cada 2, cada 3 años. Yo creo que la velocidad de la tecnología impone que podamos flexibilizar un poco ese currículum de cara a incluir asignaturas, sobre todo, repito, en los profesores que van a ser los que están haciendo hoy día un doctorado, los que están haciendo hoy día un máster, los que están haciendo en la carrera de magisterio como tal, poderle dar herramientas para que ya se formen pensando diferente. Pero debo decir, ¿cuál es el problema? Que ninguno de nosotros está formado con ese criterio. Es decir, cuando ANECA cambia las bases de evaluación del profesorado, lo hace de una manera muy innovadora y me parece excelente, pero los evaluadores no evalúan, o sea, digamos, igual tienen o fueron cortados con la misma tijera de las normas anteriores. Entonces, claro, hay que reamoldar, readaptar, repensar, volver a sentarnos con una hoja en blanco, con un folio en blanco y decir, pues vamos a crear esto, vamos a sacar esto. Entonces, ¿qué propongo? Pues más flexibilidad en el currículum, que se puedan incluir asignaturas que enseñen tanto a actuales como a profesores que van formándose en materias de competencias digitales. Por supuesto, la parte de políticas, legislar, ¿deshumanizará la docencia y restará importancia al profesor? No. Seguimos siendo insustituibles. Que saldrá quizás en unos 10 años un holograma que dé la charla magistral y eso quizás sea interesante para algún alumno, porque vaya, cómo mola tener a un profesor en holograma, ¿sabes? Se vería muy bonito, pero no nos va a sustituir. Todavía el pensamiento crítico, la interacción humana, hay que reforzarla, no reemplazarla. Es necesario esa interacción. Luego, tenía otra pregunta por aquí. El control de algoritmos. Yo formo parte de una iniciativa impulsada desde la Comunidad de Madrid, que es el proyecto IA más Igual, que busca eliminar los sesgos. Es un proyecto con fondos Next Generation, en donde lo que se busca es que el algoritmo, cuando tú le pones limpiadora, no te muestre a una mujer de color. Que cuando diga enfermero, no te muestre a una mujer. O sea, que elimine los sesgos. Eso fue un proyecto aprobado por esta digna asamblea en su momento y se está trabajando con eso para ayudar a los que generan el código, eliminar los sesgos. Yo voy más allá, la idea es un poco perfeccionarlo, en línea con lo que me preguntaba del CSIC, de la parte de salud. Bueno, no mencionaste el CSIC, pero hablabas de la parte de salud, su señoría, y en una reunión con la directora del CSIC, ella me decía, sin duda la IA nos va a servir porque hay millones de datos de una cosa y millones de datos de otra, que ahora con la IA los podremos unir y encontrar que tal antibiótico resulta ser que funciona para tal enfermedad, que hoy en día necesitaríamos 600 investigadores, 600 años para lograrlo. Pero yo voy más allá. La IA también alucina. La IA también dice locuras, se inventa cosas. O sea, de repente pones ahí mi nombre y se inventa locuras. La primera vez que yo puse mi nombre en IA decía que yo era un destacado profesor en Puerto Rico y activista de ciertos movimientos. Y yo, vaya, pero ya ha cambiado, ya se ha actualizado. O sea que se puede perfeccionar para que los resultados incluso a nivel científico sean mucho mejores. A ver, ¿qué tenía?
Lo que decía del profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña es un ejemplo de buenas prácticas de él. El profesor lo que dice es, ya que el alumno va a usar la IA, déjame ver cómo lo uso de una mejor forma para que tenga, un resultado mejor y que los alumnos se motiven más. No sé hasta dónde, ya la parte de inversión ahí no me meto allí. A ver, ¿qué más tenía por aquí? ¿Qué políticas para regular usos de herramientas como ChatGPT y exámenes? Pues obviamente yo creo que hay códigos de honor que se pueden establecer, métodos de evaluación diferentes, detección de plagio que ya están en marcha. Lo que pasa es que no funciona al 100%. Yo soy muy sincero, ChatGPT no, hay un ChatGPT 0 y dice que la Constitución de los Estados Unidos fue hecha con IA. Es un resultado de alguien que curioseó por allí, se puso a mirar y lo sacó. ¿Cómo puede apoyar a la Comunidad de Madrid también en respuesta a su señoría de Más Madrid? Pues yo creo que sí, ciertamente, propuestas de formación docente, convocatoria de proyectos de innovación educativa con IA, marcos éticos regionales, por supuesto, y un poco, bueno, no sé, le podría humildemente decir que si usted fuera de Palencia y yo fuera de Palencia también estaría en mi programa. Lo de Gustavo es por cuestión de venezolano. No sé si usted es de Palencia y ha acertado. Ah, vale, solo por si acaso. Entonces, claro, sin duda, cuando hago el programa en Capital Radio, para mí fue muy importante porque me permitió abrir una ventana de transferencia de conocimiento. Sin duda son cosas que se están haciendo y que estoy haciendo hace 3 años con Capital Radio, transmitiendo conocimiento. Y sí, considero que el hecho de que se creen nuevas universidades, yo creo que ahí el problema no es crear a la nueva universidad, sino que estas nuevas universidades y que las universidades actuales cuenten con por lo menos estas ideas que pareciera mentira, pero no son compartidas por todos mis compañeros en el aspecto docente. O sea, el entender que la IA está allí, el que pueden hacer un trabajo de derecho constitucional simplemente haciendo un buen prompt, que después lo llevan a un sistema que se llama Humanize AI, que donde humanizan el lenguaje de IA y ya para el profesor es totalmente incorregible. Y tú dices, vaya, pero este chaval mira lo bueno que ha hecho. Entonces ya yo creo que es mejor darle la vuelta y decir, mira, con lo poco que tengo, si algo debo decir que me ha dado esa experiencia de venir de Venezuela es trabajar con nada, con cero, o trabajar con herramientas inexistentes y de allí crear cosas bonitas. O sea, ¿cómo dar una clase en donde no tienes sino, no sé si recuerdan las láminas de acetato que ponías en un proyector y en una pizarra con tiza, ¿sabes? O sea, cuando tú logras de una pizarra con tiza y de unas láminas de acetato ilusionar al alumno, que le brillen los ojos, que lo que tú le dices sea motivador, y más que lo que le dices, lo que le preguntas. ¿Qué preguntar? Por eso lo he dicho a lo largo de mi intervención. ¿Cómo preguntar? Porque cuando preguntas, enciendes la curiosidad, enciendes la llama de la sabiduría y ese alumno se queda prendado de tus clases, a las cuales me encantaría un día ir también para disfrutar de ti un ratito. Gracias. Muchísimas gracias, señor Arenas. Por favor, si me apaga el micro, lo agradezco. Finalizadas las intervenciones, le agradecemos hoy su presencia en esta sesión, la información aportada a esta comisión y sin duda esperamos tenerle pues algún día por aquí otra vez.